Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la videoclase para el módulo Pedagogía y TIC de la especialización Enseñanza y Aprendizaje. Vamos a compartir pantalla para que ustedes vean conmigo. Entonces, ¿qué es? Pues, primero que nada, me presento, mi nombre es Isabel Garro, soy licenciada en Filosofía. Para el día de hoy vamos a trabajar en tres momentos, que es la indicación que nos han dado en el módulo. En el primer momento vamos a desarrollar tres conceptos, que son pedagogía, tecnologías digitales y enseñanza-aprendizaje. Y también vamos a asociar, o sea, de qué manera nos podríamos asociar estos tres conceptos. En un segundo momento vamos a realizar la evaluación y la evaluación que yo tengo de estos conceptos, principalmente de tecnologías digitales, teniendo en cuenta mi contexto educativo. Acá vamos a hacer un diagnóstico de la institución para que ustedes se contextualicen de quiénes estamos hablando y vamos a realizar, ahí sí pues fue la evaluación, ¿no? Teniendo en cuenta algunos pros y otros en contra. Y en un tercer momento vamos a realizar una propuesta didáctica. Todo se encuentra en esta presentación. Primer momento, entonces vamos a hablar un poco sobre qué es pedagogía, enseñanza y aprendizaje y tecnologías digitales, en ese orden. Vamos a hacer primero por separado y luego vamos a realizar la asociación como lo había dicho previamente. Entonces, ¿qué es pedagogía? Vamos a tener en cuenta algunos autores que pues ya han intentado dar respuesta a este concepto que es a veces tan ambiguo y tan complejo, ya que no sé, existen muchas posturas sobre el quehacer de la pedagogía y sobre el hacer de la pedagogía una ciencia. Entonces, como que por un lado sí pareciera que cumple con todas las características y y algunos sectores pues que no, como que no cumple con todas las características. Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos y estos esfuerzos están relacionados directamente con una necesidad específica y es que se necesita como un bastón en términos académicos que soporte el proceso de formación, es decir, pues obviamente la educación en nuestros muchachos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la pedagogía cobra sentido en la medida en que tenemos una responsabilidad eh, del por qué y el para qué nosotros como docentes estamos enseñando. Y acá es donde la pedagogía cobra un gran sentido, porque se supone que es este discurso, esta teoría, que quien tiene que tratar de responder a estas preguntas. ¿Para qué? Para poder encontrarle sentido a lo que nosotros hacemos. O por lo menos para hacer lo que hacemos con sentido. No es simplemente limitarnos a dar una instrucción, sino saber el por qué lo hacemos, es decir, una pedagogía crítica. ¿Cuál es la finalidad de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué nosotros estamos dando este discurso pedagógico? Y no simplemente yo voy y repito algo que está en una cartilla y que mis estudiantes lo repitan también, entonces, pues no, eso no tendría sentido.
Entonces, la educación o ese proceso de formación debe tener un sentido. Y el discurso pedagógico o la pedagogía es la que se esfuerza por dar esas herramientas, por encontrar ese sentido, por responder estas preguntas de, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto que yo estoy enseñando para qué es? Entonces, como ya lo decíamos, existen varias definiciones. Las respuestas de por qué y para qué de la educación, encontrando pues el sentido de la formación. Desde el ámbito docente se puede entender pues como el propósito y que está bien desligar al aula de la simple instrucción de contenidos. Es decir, yo voy y doy contenidos y no me importa el contexto, no me importa eh, las situaciones particulares de mis estudiantes. Kant afirma que la pedagogía es el arte de educar al hombre para que pueda llegar a ser libre y moralmente responsable. Pero para esto nosotros tenemos que saber exactamente quién es nuestra población, cuáles son sus necesidades, cuáles son las características y de acuerdo a ello, pues buscar un discurso pedagógico o prácticas pedagógicas que se ajusten a estas necesidades en particular. Ahora vamos a hablar de enseñanza y aprendizaje, que es la relación entre el que enseña, el que tiene algo para enseñar, y el que aprende, es decir, el que tiene la motivación y el entusiasmo, el que está a la espera de eso que tú tienes para enseñar. Acá tenemos dos citas que me parecieron muy interesantes. La primera es según Villa Carvajal y Zárate Jiménez, 2021. La enseñanza y el aprendizaje son procesos dinámicos y en constante interacción. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de estos conceptos, no es algo estático, no debería ser algo estático, no se debería limitar a la instrucción, como ya lo habíamos mencionado con la pedagogía, sino que es algo que está en constante movimiento, es generacional. Es lo que tú tienes para, como docente, para darle las herramientas y los instrumentos necesarios a alguien que te está escuchando, que es el estudiante, para que este estudiante más adelante tenga todos los elementos que se necesitan para poder vincularse adecuadamente a la sociedad, que puedan ingresar en su ámbito ya universitario, profesional, etcétera. Según López y Vega, la selección y aplicación de estrategias de enseñanza adecuadas son determinantes para el logro de aprendizajes significativos y esto pues se relaciona con el docente, porque a veces nosotros caemos en el error de ser repetidores. Entonces resulta que hace 15 o 20 años empecé mi práctica como docente y entonces preparé algunas clases, algunas secuencias didácticas y cuando pasan 20 años pues estoy repitiendo lo mismo, como sin sentido, ¿no? Entonces lo que nos indica acá es que pensar en esta relación permanente hace que nosotros nos veamos en la necesidad de movilizar el conocimiento, dinamizar los contenidos, de dinamizar nuestras prácticas. Eh, los roles son bastante complejos porque depende de muchísimos factores. Lastimosamente, hay circunstancias y contextos que son muy complejos, que no son tan fáciles de manejar. A veces nos limitamos los docentes a corregir conductas más que a la misma práctica de enseñar contenidos eh, o buenos hábitos, ¿no? Entonces, es muy importante pues nosotros pensarnos como docentes para así lograr que haya un aprendizaje significativo que se relacione con eso que el estudiante necesita de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus necesidades. Y pues obviamente tiene que ser intencional.
Entonces, cuando nosotros somos capaces de pensarnos en la relación entre enseñanza y aprendizaje, pues nosotros somos capaces también de pensar exactamente qué es lo que se necesita para este contexto o para algún contexto en particular. Luego vamos a hablar de las tecnologías digitales, que es muy interesante mencionar este tema. Pues hasta ahora lo estoy estudiando, pero me pareció magnífico, ya que tenemos a veces caemos en el error. Bueno, en el error que también depende de muchos factores, ¿no? De cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de nuestra institución. Sin embargo, nosotros tenemos las tecnologías digitales que aunque no las implementemos, sino las utilicemos en el aula de clase, pues como se planteaban en las rupturas, sí se han utilizado, sí se utilizan. O sea, nosotros ya estamos permanentemente utilizando tecnologías digitales en nuestra vida personal y nuestros estudiantes están inmersos en este mundo digital. Entonces, a veces nos limitamos a prohibir el uso del celular porque no sabemos cómo y no tenemos estrategias para unificar esta como una herramienta de aprendizaje y no satanizarlo o sacarlo sencillamente porque no le sabemos dar el uso. Acá nos dice que las tecnologías digitales transforman los métodos de enseñanza porque puede ayudarnos en vez de que pensemos, pues digamos, pensando que esto no, simplemente no podría.